Hoy conoceremos Nuclear. De hecho, es uno de los monumentos más importantes de este juego. Es tan importante porque puedes conseguir de todo. De inicio, pues gasolina. También vas a poder conseguir muchas cajas, que de hecho esas cajas te pueden aportar, no sé, inclusive pueden sacarte algún arma. También tiene un bicho que te va a proporcionar de muchos componentes. Tiene una caja militar sencilla de este lado. Y por si fuera poco, también puedes tener acceso a 3 tipos de tarjetas. A veces son repetidas, pero a veces pueden variar. Y también tenemos lo que es una refinadora y algo muy útil. Tenemos que tener recicladora. Y de esa manera podríamos tener todo un monumento muy pero muy completo. Y una de las cosas negativas es que tiene radiación. Y no cualquier radiación, radiación nivel 2. Y para esto sí o sí, para poderlo recorrer tranquilamente, necesitas de una mascarilla nivel 2. Pero hay otro reto muy importante. Dentro de esta estructura hay unos túneles que para muchos suele ser un gran desafío, ya que te puedes perder y son peligrosos. Así que el día de hoy me gustaría que me acompañaras para que aprendieras a ubicarte bien en los túneles de Nuclear. Así que bueno amigos, acompáñenme y vamos a ver de qué trata todo esto. Este es el mapa de Nuclear. Tiene 4 entradas como puedes ver. Y cada entrada viene por letra. Tenemos la entrada A, B, C y D. Vamos a conocerlas chicos para que más o menos te ubiques cuáles son. Empezaremos con la letra A. Y de hecho esta es una de las más utilizadas, ya que te permite tener acceso a una de las tarjetas, que por lo regular casi siempre es morada. Y bueno, ubícala más o menos, de hecho es muy sencillo. Cuando entras al túnel aquí aparece la letra y aquí nos ubicamos. El siguiente acceso es el acceso B. Este no es tan utilizado, pero en alguna emergencia te puede servir. Este acceso está de este lado y como puedes ver, pues nos ubicamos por acá abajito. Este que vas a ver a continuación es uno de los más importantes, ya que es el más usado porque te permite tener acceso rápidamente a la tarjeta. Si te das cuenta, aquí en el minimapa aparece la azulita y está logo aquí a 2 pasillos. El acceso D también se considera importante porque tienes acceso a una puerta de códigos que se encuentra aquí abajito, que lo veremos más adelante. Y cuando bajes por las escaleras, ya estando en los túneles, te vas a encontrar con la letra E. Esto indica que estás en el nivel más bajo del mapa. La letra E se encuentra por todo el mapa. Entonces, para poder salir de esta letra, la única manera es subiendo. Y cuando subes, obviamente puedes salir por cualquiera de las siguientes letras, que puede ser A, B, C o D. Entonces recuerda, cuando estés en este nivel, es que estás hasta abajo. Ahora sí, una de las zonas que yo más utilizo es la zona C o la letra C. Y de hecho, mucha gente vive por lo regular en esta montaña. Y obviamente de este lado vas a tener acceso a las tarjetas, ya sea la tarjeta que está en la parte de arriba o la que está aquí en la parte de abajo. Este es el minimapa y bueno, hay 2 tarjetas que son muy importantes y mucha gente viene a hacérselas. Lo primero es seguir la ruta. Vamos a poner aquí un minimapa para que más o menos nos ubiquemos. Como puedes ver, hay lugares cerrados en el mapa, que obviamente son callejoncitos donde puedes encontrar cajas, ¿vale? Aquí a la derecha pues no hay nada. Y aquí en la primera que vamos a girar a la derecha sería nuestra ruta. Así que vamos a agarrar hacia aquí arribita. Vamos a seguir la ruta aquí a la izquierda. Como puedes ver, seguimos en el mapa. Aquí a la derecha se encuentra un pasillo cerrado. De hecho, luego hay una caja y aquí sale un gordito. Y aquí tendríamos nuestra tarjeta azul. Buenísima, para que lo ubiquemos. Volví a regresar aquí a la entrada C. Como te das cuenta, estamos aquí y vamos a ir ahora a la tarjeta que se encuentra de este lado. Vamos a seguir todo el caminito. Como puedes ver, aquí hay muchos zombies que de hecho ya matamos. Esto lo puedes hacer ya sea así caminando o con tu caballo. Ya ves que puedes invocar el caballo. Vale, aquí vamos a seguir, bueno, aquí hay una ruta de pasillos que obviamente colindan con la letra D, pero en este caso nosotros vamos a ir a la tarjeta. Vas a tener que seguir todo derecho. De hecho es así, derecho sin pérdidas. Acuérdate, cada que bajemos, acceso E, ¿vale? Este acceso E te está indicando que es la parte más baja del mapa, ¿va? Así que nosotros vamos a seguir avanzando todo así derechito. Es muy sencillo. Ya cuando te lo haces 2-3 veces, te aseguro que no te vas a perder. Te recomiendo que entres a servidores sociales, ya que no hay radiación, y puedes ir explorándolos, ¿vale? Aquí vamos a explorar nada más esto para que más o menos vean que son callejones sin salida. Aquí regresamos, aquí a la derecha hay otro callejoncito, ¿vale? Vale, matamos esto. Aquí luego salen gorditos a la derecha, de hecho ya los había matado. Y aquí, oye, viene alguien, ¿vale? Pero aquí está la siguiente tarjeta, ¿vale? Buenísima. Buenísima, miren, aquí está la otra, que será la morada. Esta casi siempre es morada, pero a veces puede variar con azul.
pero por lo general casi siempre es morada. Vale, ahora vamos a salir por otro lado, que sería por otro acceso, y vamos a ver si podemos llegar al acceso D. Así que vamos a seguir toda esta ruta. Oye, viene otra vez. No sé si es otro ese. Buenísima. Vale, sigamos nuestra ruta. Vamos a seguir el caminito. Acuérdate, estamos en E y si te das cuenta es todo E. Hasta que subamos las... Es más, vamos a subir por aquí. Cuando subamos las escaleras, automáticamente vamos a salir por un lado en el mapa y nos va a indicar la letra, ¿vale? Vamos a ver por cuál vamos a salir. Y sería la letra D. Buenísima. De este lado, la letra D, salimos a la nieve, ¿vale? Y también salimos a donde hay una tarjeta, ¿vale? En este caso vamos por acá. Si me regresaba por ese pasillo, me regresaría a C. Pero en este caso vamos por D. Aquí está la entrada, miren. Buenísima. Y de hecho, de este lado en D hay una zona especial donde hay una como puerta. Que la tienes que hacer con códigos, con unos tickets. No sé si has visto que de repente cuando farmeas por estas zonas te salen unos como boletos. Pues esos boletos los tienes que traer acá, mira. De hecho vamos a ir de una vez. Hay que bajar la escalera otra vez a E. Vale, vamos a bajar. Y de este lado no lo marca, pero bueno, aquí hay una entrada, miren. Ahí con códigos lo tienes que hacer, vale. Sigamos con E y vamos a salir a la siguiente entrada. Vamos a agarrar por acá todo el pasillito. Y aquí a la vuelta hay una escalera. Vale, obviamente estará chido que te apareciera un minimapa real de los túneles, pero bueno, esperemos que un día lo implementen. Vale, aquí hay que subir. Y por aquí es como cuando uno entra por la morada, cuando entras por el acceso A. De hecho vamos subiendo. Y ahí, bueno, hay forma que te puedas asomar para que veas aquí pegado a la pared, puedas ver si hay cajas, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a seguir nosotros nuestra ruta. Y aquí obviamente tenemos la siguiente escalera o salida, que es la salida A, ¿vale? De hecho, bueno, vamos a conocerla. Ya se las había mostrado, pero bueno, para que más o menos lo ubiques nuevamente. Y esta es la A, ¿ya viste? Muy sencillito. Vale, vamos a seguir entrando. Ahora vamos a ver qué es lo que hay allá al fondo. Vamos a seguir la ruta. Bueno, aquí hay un pasillito sin salida. Hay cajitas, ¿vale? Las puedes agarrar. Te puede que en una de esas te salga armadura cuando vas empezando, hueso y todo eso rollo, ¿vale? Matamos zombies. Obviamente esta zona es peligrosa. Te recomiendo que siempre tengas mascarilla, buenas curas, porque a veces que los gorditos se te dejan ir y te hacen mucho daño. Vale, vamos a agarrar por acá porque por la otra ruta era una ruta cerrada, ¿va? Agarramos por acá. Para aquí topar con pared a la derecha está otro túnel sin salida. En este caso nosotros agarraríamos... Bueno, aquí te das cuenta, ve cómo cambia A, B, porque nos estamos acercando a la puerta B. Bueno, al acceso B, perdón. Matamos los zombies. Para allá es un callejón sin salida, así que vamos a agarrar por acá. Y aquí a la derecha está la siguiente escalera para salir al exterior, en el acceso B. Este acceso pues también puedes utilizarlo, pues yo creo que es uno de los más largos. Yo casi nunca entro por acá, pero alguna vez de emergencia sí puedes entrar, se vale, entras. Que te estén campeando alguna salida, porque a veces matas a alguien, resulta que vas a salir por el acceso C y te están esperando. Entonces te la sabes, das vuelta y sales por otro lado, ¿vale? También por eso es bueno conocer el mapa, porque así ya sabes por dónde vas a salir. Pero lo más importante, ubícate en las letras, ¿vale? Ahorita estamos en la B. Todas seguimos por acá, aquí vamos a investigar, ¿vale? Aquí callejón sin salida. Regresamos todo el pasillo, así, todo derecho, ¿vale? Vamos a agarrar. Vamos a ir matando todos los zombies. También es bueno matar los zombies cuando vengas por acá, porque subes mucho tu experiencia, ¿vale? Siempre darte buenas balas si es que vas a recorrerlo todo. Mira, aquí hasta aparece otro mapita. Seguimos nuestra ruta. Aquí a la derecha, bueno, a la izquierda, perdón. Sería, bueno, si nos vamos hacia la izquierda sería volver a bajar a la tarjeta morada, pero en este caso vamos a regresar a C, ¿vale? Ese pasillo me lleva a D, de hecho, ¿vale? Ya después ya las vas conociendo, pero te invito a que lo recorras así en un modificado, ¿va? Miren, por ahí es la tarjeta que ya la hicimos. Y por aquí saldríamos nuevamente, o sea que saldríamos por el acceso C, o sea que nice. Ya viste que es muy sencillo, nada más con que las ubiques y sepas que la letra E es hasta abajo. Y las otras, pues bueno, te van dando las salidas dependiendo pues por dónde hayas entrado, ¿va? O por dónde vivas, que también es importante. Así que aquí salimos al acceso C, que es uno de los más usados, igual que el acceso A. O sea que muy sencillito. Y bueno amigos, yo espero que les haya gustado este video y espero que les sirva para las personas nuevecitas, porque todavía se pierden. A mí me pasó mucho tiempo, yo no entraba en estas zonas porque siempre moría por radiación, o me mataban los zombies o me perdía. Pero bueno, yo espero que te haya servido amigo, y bueno, como siempre les digo, un saludito y hasta luego. Chau chau, nos vemos en el próximo oficio. Chau. Oye amigos, si eres nuevo por acá, suscríbete carnalito. Y si te gustó el video, regálame un comentario. Y si gustas, pues un buen like. Así que bueno, ahí nos vemos. Chau. No se te olvide entrar en un modificado para que puedas explorar sin radiación, carnalito.